Buenas, señores estudiantes, muy buenas tardes. Son las 12:15 en punto y estoy con 28 alumnos, ¿no? Así que ahora, cada vez que ingrese a clase voy a decir la hora y también el número de estudiantes para evitarme problemas posteriores, porque a veces dicen, no, es que yo sí entré a tiempo, yo quise entrar y no, el doctor no me dejó entrar. Entonces ahorita, vuelvo y repito, son las 12:15, no hay nadie en la sala de espera, ¿no? Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Primero les voy a proyectar lo que es el organizador gráfico, ¿no? Para que me suban como tarea el día de hoy. Obviamente que tienen que poner tanto el objetivo, por favor, tomar la respectiva captura de pantalla, ¿sí? Tanto del objetivo como del organizador gráfico, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Pérez Victoria, ¿puede indicarme para qué significa para usted la vida? Deme un significado de vida, una definición de vida. eh, respirar, tener, no sé, corazón, bombear sangre físicamente. Bueno, a ver, señor Díaz, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué es para usted la vida? Dijo sobre para mí la vida, Sí, una definición de vida. vivir cosas. Bueno, señorita Carrillo, ¿qué me puede decir usted? Una forma de existencia. Bueno, existencia, vivir. A ver, señorita Armas. Alcanzar metas. Bueno, básicamente, si hablamos de biología, la vida es un ciclo, ¿no? Donde se nace, se crece, se reproduce y se muere. Eso sería vida desde el punto de vista filosófico. Si hablamos ya perdón, biológico. Si hablamos desde otros puntos de vista, ¿no es cierto? La vida puede significar muchas cosas, ¿no? Como ustedes lo dijeron, vivencias, experiencias, bueno, en fin. ¿Por qué comienzo con esta palabrita vida? Porque nosotros debemos saber, ¿no? Exactamente qué es para de ahí seguir desarrollando nuestras distintas actividades. Bueno, les cambio la pregunta. A ver, señor Vargas José, ¿usted supo, ha escuchado o le dieron cómo era antes la vida en nuestro planeta? O mejor dicho, cómo era antes nuestro planeta antes de que se originara la vida. O sea, antes de los dinosaurios y todo eso. Sí, antes de que haya vida. O sea, no había nada, o sea, como recién estaba formado y así, o sea, el planeta pasó por muchas fases. Bueno, a ver, señor Coral, yo veo que está levantando la mano. Antes de que haya vida, literalmente nuestro planeta estaba en un estado de solidificación y sus temperaturas eran muy altas. Era Bueno, solo... ya muy bien, pero no solidificación, ¿no? Lo que las temperaturas sí eran muy altas. ¿Por qué eran las temperaturas muy altas, señor Paredes Matías? A ver, ¿por qué eran esas temperaturas muy altas? A ver, señorita Morales.
No había como un tipo de atmósfera. Bueno. Pero ¿por qué era muy caliente la atmósfera? O la tierra, ¿por qué era muy caliente? A ver, señor Alarcón, creo que le vi que alzó la mano. Por las radiaciones del sol. Bueno, unos factores era la radiación del sol, pero algo que era propio del planeta, ¿qué era? Los volcanes. Los volcanes, exactamente, ¿no es cierto? Había muchas erupciones volcánicas, ¿sí? Al haber muchas erupciones volcánicas, ustedes saben que en una erupción volcánica emiten gases tóxicos, ¿sí? Llenos de azufre y especialmente de anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, esto hizo que se produzca en la Tierra, ¿no es cierto?, un desequilibrio, el cual no dejaba o no se podía producir lo que es la vida, ¿sí? Obviamente también, como decía su compañero Alarcón, ¿no es cierto?, las radiaciones solares también eran altas, ¿bien? ¿Sí? La radiación ultravioleta. Entonces, saben que esa radiación a nosotros nos quema, ¿no? A nosotros nos mataría. ¿Qué nos protege a nosotros de la radiación ultravioleta? Es la capa de ozono, ¿sí? Es la que filtra esta radiación, haciendo que los rayos ultravioletas ingresen en menor intensidad, ¿no es cierto? Por eso nosotros, o mejor dicho, hay la vida aquí, ¿no es cierto? Pero vean, cuando hablamos ya específicamente de las teorías sobre el origen de la vida, ¿no es cierto? Tenemos que establecer fechas exactas, unas que se daban gracias a un conocimiento empírico, ¿no es cierto? Otro posteriormente era creencias que se basaban en la fe y después teníamos ya propiamente lo que es el conocimiento científico, ¿no es cierto? En las cuales se podía explicar una posible forma en cómo se apareció la vida en nuestro planeta. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra empírico? Que nadie le enseñó, que aprendió por sí solo. Ya, muy bien, sí. Son conocimientos que no tienen estudios previos, ¿no es cierto? Que ellos a base de las experiencias saben o dominan alguna situación, ¿sí? Entonces, vean, este conocimiento empírico, sí, básicamente trataba de explicar cómo fue la vida en nuestro planeta, ¿sí? Y de este conocimiento empírico y posteriormente, ¿cómo les puedo decir? El aspecto religioso, que en esas épocas eh, era muy importante, ¿no es cierto? Vean, se dieron algunas teorías. Una de estas teorías básicamente fue el creacionismo, ¿no? La otra teoría fue de la generación espontánea. Posteriormente vinieron otras teorías gracias o en base al conocimiento científico, ¿sí? ¿Alguien tiene la idea o ha escuchado sobre esta teoría del creacionismo? ¿En qué se basa? A ver, señor Coral. Se basa más en la religión y en la fe, que dice Y- que un ser omnipoderoso, omnipotente creó todo, tal como lo conocemos. Ya, muy bien. Pero antes de esto, ¿alguien sabe qué ciencia estudia esto de las teorías del origen de la vida? ¿Alguien tiene conocimiento de qué ciencia es la que estudia? ¿No? Bueno, la ciencia que estudia el origen de la vida es la filogenia, ¿sí? La filogenia es parte de la biología, ¿sí? Que se encarga de estudio de este principio, ¿no es cierto?, sobre el origen de la vida. Bien, entonces, ¿qué es la filogenia? Rama de la biología que se dedica a la investigación del origen y la historia evolutiva de cualquier grupo de organismos. ¿Sí? Vean, aquí tenemos, ¿no? Esto más bien o se encasilla en la historia evolutiva, ¿no es cierto? Que posteriormente lo vamos a ver. ¿Cómo lo hacían estos estudios? ¿Alguien sabe cómo se realiza o cómo son los principios para que podamos realizar las diferentes eh, diferencias y similitudes para poder estudiar este origen de la vida? ¿A base de qué Los nos? fósiles.
Exactamente, muy bien. A base de los restos fósiles, ¿no es cierto? Eso es una gran ayuda para la ciencia, para conocer, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál fue, ¿no es cierto?, los principios y establecer las diferentes tendencias para establecer sobre el origen de la vida. Si hablamos de las creencias religiosas, ustedes saben que hay unos libros, ¿sí? ¿Cuáles son estos libros? Básicamente el Corán, ¿no es cierto? Tenemos la Biblia, el Nuevo y Antiguo Testamento. Vean que son documentos religiosos, ¿no es cierto?, que tratan de explicar esta situación. Pero centrémonos en esto, ¿no? Sí, en el primero. ¿Qué significa, no es cierto? La vida, como ya les dije, que es el creacionismo, ¿no? Basada en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿y qué era el creacionismo? Como ya dijo su compañero, ¿no es cierto? Son teorías que se basan en la fe religiosa de las personas, ¿no? Bien, es muy importante. ¿Y aquí con qué considera? Que simplemente hay un ser superior que creó todas las cosas que nosotros conocemos, inclusive el universo, ¿no? Bien, esa es una de las teorías. Bien, y muchas religiones, ¿no es cierto?, conciben o están de acuerdo con esto. El Islam, el judaísmo, el hinduismo, ¿no es cierto? Bien, indican, ¿no es cierto?, que fue un ser superior que creó todo. Llámese Jesús, perdón, Dios, Jehová, Alá, ¿no? Que tiene, según las distintas religiones, tiene su nombre. Una situación, señores estudiantes, por favor. Yo le estoy hablando desde el punto de vista de las ciencias biológicas, ¿no? Por favor, esto a veces se hiere susceptibilidades. Hay muy personas que son muy religiosas, ¿no? Pero yo tengo que hablar desde el punto de vista biológico, ¿no? Mucho ojo en este sentido. ¿Sí? Entonces, eso les decía. En el creacionismo hay dos tendencias, básicamente. El creacionismo religioso y el diseño inteligente. ¿Sí? El creacionismo religioso es una doctrina, ¿no? Como ya les dije, en el cual existió este ser superior que creó todas las cosas que nosotros conocemos, podemos ver. ¿Sí? Todas las cosas que vemos en la tierra, ¿no es cierto? ¿Y cómo se fundamenta esta teoría? A base de los libros que ya les dije, ¿no es cierto? El Corán y también la Biblia. ¿Sí? Ustedes saben que la Biblia es un documento sagrado para los cristianos, ¿no es cierto? El Corán, en cambio, son para las otras religiones. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay un ser superior. En cambio, el diseño inteligente propone que la vida, ¿no es cierto? Hay una vida y hay una evolución, pero a veces se contrapone estos criterios, ¿no? Y dice que la Tierra, en el diseño inteligente tomarán en cuenta, ¿no? Que la Tierra es el centro del universo. Vean, que la Tierra, ¿no? Y que no hay más cosas alrededor de esta, que simplemente la vida hay en la Tierra. ¿Sí? Vean, y que la persona que diseñó esto lo hizo a semejanza, ¿no? Hizo un diseño inteligente, el cual no podía mutar ni ser modificado en el tiempo. ¿Sí? Entonces vean, ahorita, ¿no es cierto? Sabemos que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Sino que la Tierra se encuentra dentro de ¿qué está la Tierra? Sistema solar. Dentro del sistema solar. ¿El sistema solar de dentro de qué está? De la Vía Láctea. De la Vía Láctea. Y la Vía Láctea está dentro de un universo, ¿no? Sí, señor Burgos. ¿Algo quería decir? No, pensé que iba a preguntar dentro de dónde está la Vía Láctea. Ah, ya, muy bien. Entonces, imagínense. Entonces, eso decía, ¿no es cierto? Que la Tierra es el centro del universo, ¿sí? Y con este diseño universal, ¿no es cierto? Que tenía la Tierra, no podría haber vida en otros lados, porque simplemente aquí se concentró toda esa, hablemos de esa experiencia de ese ser divino, ¿no? Que fue diseñado, que fue el diseñador inteligente de todas las formas de vida que hay en el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces vean, ese es el creacionismo, ¿no? ¿Sí? Como les digo, cada uno tenemos nuestros
puntos de vista, ¿no? ¿Sí? Posteriormente, en los siguientes años, vamos a ver algunos puntos relacionados con estos, ¿no? En el cual simplemente hacer este diseño original, inteligente, ¿no es cierto? Simplemente nos dice que nosotros no podemos entrar en un proceso de evolución. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta de esto. Bueno, tenemos otra teoría, ¿no? De la generación espontánea. Esta teoría de la generación espontánea fue acuñada en los primeros siglos, ¿no? Aquí hubieron los primeros filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Virgilio, Eusipo, ¿sí? Quienes afirmaban que la vida se originó de la materia inerte, ¿sí? Y que de esta materia inerte se comenzaron a formar todas las formas de vida, ¿sí? Y también fue, como les digo, esta teoría fue respaldada por Pasteur, ¿no? Ya a mediados del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, vean, ¿sí? Fue una fuerte tendencia filosófica, pero ustedes saben que en esas épocas, ¿no es cierto? No había lo que ahora ya tenemos, ¿no? No había el microscopio, no había todos los elementos científicos de la época, ¿no? Que nos ayudaban a discernir las diferentes cosas que aparecían. Vean, por eso es muy importante este conocimiento, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la teoría de la generación espontánea. Señorita Hinojosa, por favor, ¿me ayuda a leer? Ya. Espera un ratito, ya leen. Sí, sí ve ahí. Sí, Lice, ya. Ya, muy amable, gracias. Generación espontánea. La teoría de la generación espontánea es una antigua teoría biológica de la abiogénesis, que defiende que podía surgir vida compleja animal y vegetal de manera espontánea a partir de la materia inorgánica. ¿Sigo? Sí, siga nomás. Para referirse a la generación espontánea también se utiliza el término abiogénesis. La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente ¿qué dice Licen en esa palabrita? Arraigada, descrita por Aristóteles. La observación superficial indicaba que surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida y órganos de los lugares húmedos. Así, la idea de la que la vida se estaba originando continuamente a partir de esos restos de materia inorgánica se estableció como lugar común en la ciencia. Bueno, ¿qué nos indica esto, no es cierto? Que decía que la vida se generaba de una manera espontánea, ¿sí? De ciertos organismos o de cierta materia inorgánica, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, el principal precursor de esta teoría era Aristóteles, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos, vean, de materia muerta, ¿no? Vean, de materia muerta que originaba vida. También decía del lodo que originaba vida. Hablemos de las heces fecales de un animal que originaba vida, ¿sí? Vean, ellos, como les digo, trataron de establecer, ¿no? Simplemente que la vida se originó de una manera espontánea. Como les decía, había Ovidio, Lucrecio, Virgilio, Aristóteles, ¿sí? Vean, ¿y qué decía Aristóteles? Que pensaba que los seres vivos podían surgir del barro y la materia en descomposición. Vean, que decían que los cocodrilos surgían de troncos que se descomponían en el agua. En la Edad Media había un investigador, un científico, Helmont. Vean, aquí decía que si nosotros mezclamos trigo en una ropa sucia, que después de días vamos a obtener ratones. Vean, y lo más extraordinario, sí les dije la otra vez, de esta teoría, es que decía que si esta ropa sucia era preferiblemente de mujer, ¿sí? Se iba a originar vida. Vean, obviamente que iban a aparecer ratones, ¿no? ¿Por qué? Porque los ratones se alimentan en este caso, de trigo, ¿no?
Bien, entonces, si vamos un poquito más allá, ¿de dónde apareció la camisa o la tela de la mujer, no? Vean, eran teorías tan absurdas. O la otra teoría que decía que la vida se originó de la putrefacción de los intestinos de un toro. Vean, imagínense, ¿dónde apareció el toro? Estamos diciendo vida, ¿no es cierto? Del origen de la vida, ¿de dónde apareció el toro? Obviamente que ustedes saben que hay larvas, cuando un organismo muere, hay ciertos organismos vivos que se adaptan, ¿no es cierto? Mejor dicho, se aprovechan de esta situación. ¿Para qué? Para alimentarse, ¿no? En este caso, las moscas, vean, ¿sí? Necesitan de este tipo de organismos para poder sobrevivir, ¿no? Las larvas se comen esta materia orgánica muerta y pueden desarrollarse, ¿sí? Vean, entonces, como les decía, la generación espontánea, sí, da estas teorías un poquito absurdas. A ver, señorita Vélez, ¿me puede ayudar con la lectura en la página 12, donde dice la teoría de la generación espontánea? La teoría de la generación espontánea sostiene que la materia inerte puede dar origen a seres vivos. Aristóteles imaginaba que partes de la materia contenían un principio activo y que circunstancias adecuadas se formaban un ser vivo. Aún en el siglo XIX, la mayoría de la gente creía que los nuevos seres y nuevas especies surgían todo el tiempo gracias a la generación espontánea, tanto que la materia inanimada como otras formas de vida no relacionadas. Así pues, no era raro pensar que los gusanos se generaban a partir de la carne. Siga nomás. El peso de esta teoría fue tanto incluso que hubo quienes intentaron respaldarla por medio de experimentos. Tal es el caso como el científico flamenco Juan Baptiste Jean-Baptiste Van Helmont. Van Helmont, quien vivió en el siglo XVII y que al poner trapos sucios y puñados de trigo en el granero cerrando durante 21 días, observó la presencia de ratones. Entonces asumió erróneamente que se habían generado espontáneamente, sin considerar la posibilidad de que esos animales se hubieran colado por algún agujero tras ser atraídos por la comida. En contraste, otros experimentos más controlados pusieron en duda esa teoría. Un ejemplo, los ensayos italianos de franceses con red, los cuales se descubren en el gráfico adjunto. El golpe de la gracia para desenrimar la veracidad de la generación espontánea se dio 2 siglos más tarde al experimento del médico francés Louis Pasteur, gracias a los cuales se comprobó la presencia de microorganismos en el ambiente. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, ¿no es cierto? Por eso les decía, habían unas teorías muy erradas, ¿no es cierto? Tratando de explicar sobre el origen de la vida. ¿Quién fue, como les digo, el que trató de refutar esta teoría? Fue Pasteur, ¿no? Aquí tenemos más o menos el experimento de Van Helmont, ¿no? Bien, como decía ahí, obviamente se iban a aparecer ratones, ¿no? Bien, ustedes pueden ver en el gráfico, ya les voy a agrandar. Bien, se colocaba en una camisa semillas de trigo y que de aquí iban a aparecer básicamente nuevas formas de vida. En este caso, como dicen, aparecieron los ratones. Sí, pero como ustedes saben, no se puede dar este hecho. Vean, Francisco Redí colocó, ¿no es cierto?, también 3 frascos. En un frasco lo selló herméticamente, ¿no? Pero antes de eso colocó pedazos de carne, ¿no es cierto?, dentro de los frascos. En el uno selló, ¿no es cierto?, herméticamente. En el uno lo puso una malla, lo selló parcialmente y la otra lo dejó en el ambiente. ¿Sí? Donde se originó prácticamente nuevos organismos es en el que dejó, ¿no es cierto?, totalmente o expuesto al ambiente. ¿Por qué? Porque simplemente se acercaron las moscas, dejaron sus larvas, las larvas se alimentaron y obviamente pudieron sobrevivir.
En cambio, en los dos primeros frascos no hubo eso, ¿no? En el segundo sí depositaron sus larvas, pero estas larvas no pudieron sobrevivir. Este también es el experimento de otro autor, Newham y Spallanzini. Y aquí tenemos el experimento de Pasteur, ¿no? Él colocó ciertas sustancias dentro de unos frascos especiales. Ustedes pueden ver cómo tiene, ¿no? Vean, tiene esta forma de una S en la parte. Vean, y ahí puso ciertas sustancias a la cual le llamó caldo primordial. ¿Para qué? Para tratar de comprobar lo que decían los experimentos de la generación espontánea. Vean, en el primer caldo, ¿no es cierto? En uno fue un caldo estéril. Le sometió a calor y vio que ciertos organismos se formaron. Pero ¿cuándo se formaron esos organismos? Cuando estuvieron en contacto con el medio ambiente. ¿Sí? Los frascos que estaban herméticamente sellados asimismo no produjeron ningún microorganismo, pero los frascos que estaban abiertos, ¿sí? Vio que sí se formaron algunos microorganismos. Entonces llegó a la conclusión que en condiciones adecuadas y con relación al medio ambiente se formaban ciertos tipos de microorganismos. ¿Ven? Y otra cosa hablando de Pasteur, fue el que inventó las vacunas, ¿no? Bien, este fue el padre de las vacunas, que hasta ahora nos sirven a todos nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes. ¿Les quedó claro esto? Bueno,